Contaba el abad pastor, un hermano preguntó al abad Antonio: ¿qué es el desprecio de sí? Y el anciano respondió: colocarse por debajo de los animales irracionales y saber que ellos no se condenarán. Decía el abad pastor: la humildad es la tierra pedida por el Señor para ofrecerle el sacrificio. Dijo también: si el hombre cumple con su deber, no se verá turbado. Contaba también: los ancianos se sentaron un día para comer, y el abad Antonio estaba de pie y les servía. Se dieron cuenta los ancianos y le felicitaron, pero él no respondió nada. Uno le preguntó en secreto: ¿por qué no has contestado a los ancianos que te alababan? El abad Antonio dijo: si les hubiera respondido, podría parecer que me he deleitado con sus alabanzas. Contaba el abad José: estábamos un día con el abad pastor y dio el nombre de padre Agatón, y le dijimos: es muy joven, ¿por qué le llamas padre? Y dijo el abad pastor: sus palabras le han merecido ese nombre. Se decía del abad pastor que nunca opinaba sobre las palabras de otro anciano, pero siempre alababa lo que decía. Teófilo, de santa memoria, obispo de Alejandría, vino en cierta ocasión a Sitia. Los hermanos que estaban reunidos dijeron al abad Pambo: di unas palabras al obispo para que quede edificado de este lugar. Y el anciano respondió: si no queda edificado por mi silencio, tampoco lo hará por mis palabras. El hermano Pistor contaba: 7 hermanos eremitas fuimos a ver al abad Sisoes, que vivía en la isla de Clisma. Le pedimos que nos dijera algo, pero respondió: perdonadme, pero soy un hombre sin instrucción. Pero en cierta ocasión fui a ver al abad Or y al abad Atre. El abad Or estaba enfermo desde hacía 18 años. Empecé a suplicarles que me dijeran una palabra y el abad Or me contestó: ¿qué quieres que te diga? Haz lo que veas. Dios es aquel que se tiraniza a sí mismo con todas sus fuerzas y se hace violencia en todo. Los dos, el abad Or y el abad Atre, no eran de la misma provincia. Sin embargo, se entendieron a la perfección hasta el fin de su vida. El abad Atre era muy obediente y el abad Or muy humilde. Me quedé unos días con ellos para descubrir sus virtudes y vi la conducta admirable del abad Atre. Uno les trajo un pequeño pescado y el abad Atre quiso prepararlo para su anciano, el abad Or. Tomó un cuchillo y empezó a cortar el pescado, pero en aquel momento el abad Or lo llamó: Atre, Atre. Al punto dejó el cuchillo en el pescado a medio cortar y corrió donde él. Y yo quedé admirado de su gran obediencia, pues no se le ocurrió decir: espera a que termine de cortar el pescado. Y pregunté al abad Atre: ¿dónde has aprendido a obedecer así? No es mía esa obediencia, sino de este anciano. Y me llevó consigo. Ven a ver su obediencia. Coció de una forma deplorable un pececillo, de manera que quedó en tal estado que no se podía comer. Se lo llevó al anciano, que lo comió sin decir una palabra. El abad Atre le preguntó: ¿está bueno, padre? Y respondió: muy bueno. Luego le trajo otro pescado muy bien preparado y dijo: padre, este pescado está echado a perder, lo he cocido muy mal. Y el anciano contestó: sí, te ha salido un poco mal. Entonces se volvió a mí el abad Atre y me dijo: ¿has visto cómo obedece este anciano? Les dejé e hice lo que había visto, según mis fuerzas. Esto nos contó a los hermanos el abad Sisoes, pero uno de nosotros le pidió: muéstranos tu caridad diciéndonos una palabra tuya. Y dijo:
El que consiente en no ser nada, ni apegarse a nada, ese cumple toda la escritura. El otro hermano le dijo: Padre, ¿en qué consiste el ser peregrino? Y respondió: en callar y decir donde quiera que vayas, no me mezclaré en nada. Esto es vivir como peregrino. Un hermano vino al monte del abad Antonio para visitar al abad Sisoes, y mientras hablaban le preguntó: Padre, ¿todavía no ha llegado a la altura del abad Antonio? Y le respondió: si tuviese uno solo de los pensamientos que atormentan al abad Antonio, ardería y me consumiría totalmente como fuego. Pero sin embargo conozco un hombre que con mucho esfuerzo puede tener a raya sus pensamientos. Volvió a preguntarle el hermano: ¿por qué Satanás perseguía así a los padres antiguos? Y le dijo el abad Sisoes: hoy a nosotros nos persigue más que a aquellos, porque su tiempo se acerca y está asustado. Vinieron unos al encuentro del abad Sisoes para escuchar de él una palabra, pero él decía tan solo: perdonadme. Al ver esas cestas del anciano, preguntaron a su discípulo Abraham: ¿qué hacéis con estas cestas? Y le respondió: las vendemos de vez en cuando. Al oírlo el anciano añadió: y también Sisoes come de vez en cuando. Al oírle quedaron muy edificados por su humildad y se fueron llenos de alegría. Un hermano preguntó al abad Sisoes: me examino y compruebo que mi pensamiento tiende hacia Dios. Y le dijo el anciano: no es una gran cosa que tu alma esté con Dios. Lo grande es que te consideres a ti mismo como inferior a toda criatura. Esto y la penitencia corporal endereza y conduce al camino de la humildad. Sinclética, de santa memoria, dijo: es tan imposible salvarse sin humildad como construir un barco sin clavos. El abad Hiperequios dijo: el árbol de la vida está arriba, y a él sube la humildad del monje. Dijo también: imita al publicano para no ser condenado con el fariseo. Imita la mansedumbre de Moisés para que conviertas la roca de tu corazón en fuente de aguas vivas. El abad Orsicio dijo: si se usa arcilla cruda en los cimientos cerca de un río, no durará ni un solo día, pero si está cocida, permanecerá como la piedra. Así es el hombre que posee la sabiduría según la carne, y no ha sido cocido por el fuego de la tentación como José. Se viene abajado si llega a ocupar un puesto elevado. Lo resume así la palabra de Dios. Fue agitado por muchas tentaciones entre los hombres. Bueno es quien conozca sus limitaciones, decline la carga al principio. Los fuertes en la fe se manifiestan firmes. Si alguno quiere traer ejemplo de José, debe decir que no era de esta tierra. ¿Cómo fue tentado? Y además en aquella región donde no había ningún vestigio de culto divino. Pero el Dios de sus padres estaba con él y le libró de todas sus pruebas. Y hoy está con sus padres en el reino de los cielos. Nosotros, conociendo nuestras limitaciones, luchemos pues apenas podemos escapar del juicio de Dios. Un anciano que vivía como ermitaño en el desierto pensaba que practicaba perfectamente las virtudes y dijo a Dios en su oración: Señor, muéstrame en qué consiste la perfección del alma para que la practique. Dios quiso humillarle y le respondió: vete a tal archimandrita y haz todo lo que te diga. Antes de que el anciano llegara, Dios se manifestó a la archimandrita y le dijo: va a venir a verte una anacoreta, dile que tome un látigo y vaya a cuidar a los cerdos. Llegó el eremita, llamó a la puerta
entró en la habitación de la archimandrita y después de saludarse se sentaron. Y el eremita dijo: «Dime lo que debo hacer para salvarme». Y le contestó el otro: «¿Harás todo lo que te diga?». Y respondió el anciano: «Sí». «Pues bien, toma un látigo y vete a cuidar a los cerdos». Los que le conocían o habían oído hablar de él, al verle cuidar cerdos decían: «¿Habéis visto a ese santo eremita del que tanto habíamos oído hablar? Se ha chiflado y está poseído del demonio. Cuida puercos». Pero Dios vio su humildad y que llevaba con paciencia los oprobios de los hombres y le mandó que volviera a su puesto en el desierto. Un hombre poseído del demonio, que echaba espuma por la boca, abofeteó en el rostro a un monje anciano. Éste le presentó al punto la otra mejilla, pero el demonio, no pudiendo soportar la quemadura de su humildad, salió inmediatamente del poseso. Dijo un anciano: «Cuando te venga un pensamiento de orgullo o de vanidad, examina tu conciencia para ver si guardas todos los mandamientos de Dios. Si amas a tus enemigos, si te alegras de los éxitos de tal adversario y te entristeces de sus fracasos, y si te consideras un siervo útil y peor que el último de los pecadores, si sientes de este modo de ti y crees que cumples todo esto, no te creas algo, pues un pensamiento de esta clase destruirá todo lo demás». Un anciano decía: «No critiques a tu hermano en el fondo de tu corazón, pensando que eres más sobrio, más austero y más inteligente que él. Al contrario, sé dócil a la gracia de Dios en espíritu de pobreza y de verdadera caridad. No seas que, exaltado por el espíritu de orgullo, pierdas el fruto de tu trabajo. Procura estar sazonado con la sal espiritual de Cristo». Dijo un anciano: «El que es honrado y alabado por encima de sus merecimientos sufre un gran daño. El que nunca fuera honrado por los hombres será glorificado allá arriba». Un hermano preguntó a un anciano: «¿Es bueno hacer frecuentes metanías?». El anciano le respondió: «Hemos visto que Dios se apareció a Jesús, el hijo de Navé, cuando estaba postrado en tierra». Un hermano preguntó a un anciano: «¿Por qué nos atacan tanto los demonios?». El anciano le respondió: «Porque abandonamos nuestras armas, que son los ultrajes, la humildad, la pobreza y la paciencia». Un hermano preguntó a un anciano: «Padre, si un hermano me trae pensamientos mundanos, ¿debo decirle que no me los traiga?». Y el anciano le respondió: «No». Y el hermano le preguntó: «¿Por qué?». «No podemos conseguirlo nosotros mismos», respondió el anciano. «¿Y se lo vamos a urgir al prójimo?». «No hagas aquello que tú mismo harás después». E insistió el hermano: «¿Qué debo pues hacer?». Y contestó el anciano: «Si nos decidimos nosotros mismos a guardar silencio, esto bastará para el prójimo». Preguntaron a un anciano: «¿Qué es la humildad?». Y respondió: «Perdonar al hermano que ha pecado contra ti antes de que te pida perdón». Dijo un anciano: «En todo lo desagradable que te suceda, no culpes a nadie, sino solo a ti, diciendo: esto me ha sucedido a causa de mis pecados». Un anciano decía: «Nunca he sobrepasado mi rango para subir más alto, ni me he turbado cuando me han humillado. Mi único pensamiento era rogar al Señor que me despojara del hombre viejo». Un hermano preguntó a un anciano: «¿Qué es la humildad?». Y el anciano respondió: «Hacer bien a los que te hacen mal». «Y si no alcanzo esas alturas, ¿qué debo hacer?», insistió el hermano. Y contestó el anciano:
huye y escoge el silencio. Un hermano preguntó a un anciano: ¿cuál es el trabajo propio del peregrino? Y el anciano respondió: conozco un hermano peregrino que se encontraba en la iglesia en el momento del ágape. Se sentó a la mesa para comer con los hermanos, pero uno de ellos le dijo: ¿quién ha invitado a este hermano? Levántate y vete fuera. Y el hermano se fue. Los demás, apenados por su expulsión, salieron a buscarle, y uno de ellos le preguntó: ¿qué has sentido en tu corazón al ser expulsado y llamado de nuevo? Y respondió: pensé dentro de mí que era como un perro. Se va cuando le echan y entra cuando le llamen. Unos fueron a la Tebaida para visitar a un anciano. Llevaban consigo a un hombre atormentado por el demonio, para que el anciano le curase. El anciano, desde que se lo pidieron con mucha insistencia, dijo al demonio: sal de esa criatura de Dios. Y el demonio respondió: salgo, pero te hago una pregunta. Dime, ¿quiénes son los cabritos y quiénes los corderos? Y el anciano le contestó: los cabritos son los que son como yo. Quienes sean los corderos, eso Dios lo sabe. Al oírle el demonio vociferó: salgo por esta humildad tuya, y desapareció al instante. Un monje de Egipto vivía en un suburbio de la ciudad de Constantinopla. Un día el emperador Teodosio, el joven, pasó por allá, dejó a todos los de su comitiva y fue él solo a la celda del anciano. Llamó a la puerta, le abrió el anciano y se dio cuenta de que era el emperador, pero lo recibió como si se tratara de uno de sus oficiales. Entraron, hicieron oración y se sentaron. El emperador preguntó al monje: ¿qué tal los padres de Egipto? Y le respondió el anciano: todos piden por tu salvación. El emperador miró a su alrededor para ver lo que había en esa celda, y no encontró más que una pequeña cesta que contenía un poco de pan y una jarra con agua. El monje le dijo: come un poco. Mojó los panes, le dio aceite y sal y comió. Le dio también agua para beber. El emperador le dijo entonces: ¿sabes quién soy yo? Y el monje le contestó: Dios sabe quién eres. Y le dijo Teodosio: yo soy el emperador Teodosio. El monje se postró y le saludó humildemente, y el emperador prosiguió: dichosos vosotros que lleváis una vida segura sin los cuidados de este mundo. Te digo de veras que aunque he nacido bajo la púrpura imperial, nunca he saboreado tan a gusto el pan y el agua como hoy. He comido bastante y con buen apetito. A partir de este día, el emperador empezó a visitarle, pero el anciano se escapó y volvió a Egipto. Los ancianos decían: cuando somos tentados, humillémonos más aún, pues entonces Dios nos protege al ver nuestra debilidad, pero si nos gloriamos, nos retira su protección y perecemos. El diablo, transformado en ángel de luz, se apareció a un hermano y le dijo: soy el ángel Gabriel y he sido enviado a ti. Pero el hermano le contestó: mira que no sea que te hayan enviado a otro, porque yo no soy digno de que me envíen un ángel. Y el demonio desapareció al punto. Decían los ancianos: aunque se te aparezca de verdad un ángel, no le acojáis fácilmente, sino humíllate diciendo: no soy digno de ver un ángel, yo que vivo en el pecado. Los padres contaban que un anciano moraba en su celda y sufría fuertes tentaciones. Veía claramente a los demonios y se burlaba de ellos. Al verse vencido por el anciano, el demonio se le presentó y le dijo: soy Cristo. Al verle el anciano cerró los ojos
Y el diablo le dijo: soy Cristo, ¿por qué cierras los ojos? Y le contestó el anciano: yo aquí no quiero ver a Cristo, sino en la otra vida. Al oír esto, desapareció el diablo. Los demonios quisieron engañar a un anciano y le dijeron: ¿quieres ver a Cristo? Él respondió: malditos vosotros y vuestras palabras, yo creo en el Cristo mío, que nos dijo. Entonces, si alguno nos dice: mirad, el Cristo está aquí o allí, no le creáis. San Mateo, capítulo 24, versículo 23. Al oír esto, los demonios huyeron. Contaban los padres que un anciano había ayunado 72 semanas seguidas, comiendo tan solo una vez por semana. Preguntó a Dios el sentido de cierto texto de la Escritura, pero Dios no se lo reveló, y pensó para sí: puesto que me he mortificado tanto sin provecho, iré a preguntárselo a uno de mis hermanos. Y al cerrar la puerta de su celda para salir, le fue enviado un ángel del Señor, que le dijo: las 70 semanas de ayuno no te han acercado más a Dios, pero cuando te has humillado para ir donde tu hermano, me han enviado para explicarte ese texto. Y después de explicarle lo que buscaba, desapareció el ángel. Decía un anciano: si uno da una orden a un hermano con humildad y temor de Dios, esta palabra pronunciada por amor de Dios dispone al hermano a someterse y a hacer lo mandado. Pero si uno da una orden a un hermano sin temor de Dios, sino para hacer sentir su autoridad y como manifestando su dominio, Dios, que ve en los secretos del corazón, no permite que el hermano atienda y haga lo que se le manda, porque aparece muy claro cuando algo se manda por amor de Dios y cuando se manda de manera autoritaria por propia voluntad. Lo que es de Dios se manda con humildad y en forma de ruego. Lo que se manda con dominio, con irritación y brusquedad, procede del maligno. Dijo un anciano: prefiero un fracaso soportado con humildad que una victoria obtenida con soberbia. Un anciano decía: no condenes al que te ayuda, pues no sabes si el Espíritu de Dios está en ti o en él. Cuando digo que él te ayuda, me refiero a tu servidor. Un hermano preguntó a un anciano: vivo con otros 2 hermanos. Si veo algo inconveniente, ¿debo hablar? El anciano le respondió: si son mayores que tú o de tu misma edad, tendrás más paz si te callas. Haciéndote pequeño, te sentirás mucho más seguro. Y le dijo el hermano: ¿qué debo hacer? El espíritu me turba. Y el anciano le contestó: si no lo puedes sufrir, avísales una sola vez con mucha humildad. Si no te obedece, abandona tu pena en la presencia de Dios y Él te consolará. El siervo de Dios debe postrarse ante Él y abandonarse totalmente a Él. Vigila para que tu celo sea según Dios. Pero mi opinión es que es mejor callarse. Para ti la humildad es el silencio. Un hermano preguntó a un anciano: ¿en qué consiste el progreso de un hombre? Y el anciano le contestó: en la humildad. Cuanto más se abaja un hombre, más se eleva a la perfección. Decía un anciano: si alguno dice perdóname con humildad, quema a los demonios tentadores. Decía un anciano: si consigues guardar silencio, no lo consideres como un mérito tuyo. Cuando te venga esa consideración, di: es que soy indigno de hablar. Un anciano dijo: si el molinero no tapa los ojos del animal que da vueltas a la rueda, éste se desmayará
y comerá el fruto de su trabajo. Así, por disposición divina, hemos recibido un velo que nos impide ver bien qué hacemos, para que no nos sintamos insatisfechos de nosotros mismos y perdamos nuestra recompensa. Por eso también, de vez en cuando, nos vemos abandonados a muchos pensamientos sucios, para que cuando los veamos no nos condenemos a los mismos. Y estos pensamientos son para nosotros un velo que oculta el poco bien que hacemos, porque cuando el hombre se acusa a sí mismo, no pierde su recompensa. Un anciano decía: prefiero ser enseñado que enseñar, y añadió: no enseñes antes de tiempo, si no tendrás toda tu vida una inteligencia disminuida. Preguntaron a un anciano: ¿qué es la humildad? Y él le respondió: la humildad es algo muy grande, divino. El camino de la humildad es entregarse a la penitencia corporal, reconocerse pecador y someterse a todos. Y un hermano preguntó: ¿qué es someterse a todos? Y contestó el anciano: no fijarse en los pecados de los demás, sino considerar siempre los propios y rogar continuamente a Dios. Un hermano preguntó a un anciano: dime una sola cosa, para que la cumpla y viva. El anciano le respondió: si puedes sufrir el ser injuriado y soportarlo, entonces es algo grande y supera todas las virtudes. Decía un anciano: el que lleva con paciencia los desprecios, las injurias y las injusticias, puede salvarse. Un anciano dijo: no tengas demasiada familiaridad con tu abad, ni vayas a verle con excesiva frecuencia, pues estas relaciones se engendran confianza y empezarás a desear el primer puesto. Había en una comunidad un hermano que se cargaba sobre sus espaldas todas las faltas que cometían los hermanos, llegando a acusarse hasta de fornicación. Algunos hermanos, ignorando su conducta, empezaron a murmurar contra él: tanto mal como hace y no trabaja nada. El abad, que conocía sus obras, decía a los hermanos: prefiero una estera de con humildad que todas las vuestras con soberbia. Y para que los juicios de Dios demostrasen quién era aquel hermano, mandó traer todas las esteras que habían fabricado los hermanos y la del hermano. Encendió una mecha y la tiró en medio de ellas. Se quemaron todas las esteras de los hermanos, pero la del hermano quedó intacta. Al ver esto, los hombres se llenaron de temor, hicieron una metanía ante el hermano y desde entonces le consideraron como un padre. Preguntaron a un anciano cómo algunos podían decir que habían visto el rostro de los ángeles, y le contestó: dichoso el que ve siempre sus pecados. Un hermano estaba enfadado con otro hermano, lo supo y vino a pedirle perdón, pero aquel no le abrió la puerta de su celda. Fue el hermano a contar lo sucedido a un anciano, y le dijo: mira si no conservas en tu corazón una razón que te parezca justa para culpar a tu hermano, y que ella te lleva a reprenderle a él y a justificarte a ti, tal vez sea la causa por la que Dios no movió su corazón, para que te abriera la puerta. Yo te aconsejo que si él se ha ofendido, sientes en tu corazón que tú le has ofendido a él, le des la razón a tu hermano. Entonces Dios pondrá en su corazón lo que sea necesario para que viva en buena amistad contigo. Y le contó este ejemplo: 2 seglares piadosos se pusieron de acuerdo y dejaron el mundo para hacerse monjes. Llenos de celo, según la tierra,
pero no según el espíritu del Evangelio, se castraron por el reino de los cielos. Lo supo el arzobispo y los excomulgó. Ellos creyeron que habían procedido bien. Se indignaron contra él diciendo: nos hemos castrado por el reino de Dios y él nos excomulga. Apelaremos al arzobispo de Jerusalén. Fueron, le contaron lo sucedido, y el arzobispo de Jerusalén les dijo: yo también os excomulgo. Irritados de nuevo, acudieron al arzobispo de Antioquía, le contaron todo y también les excomulgó. Los hermanos se dijeron entonces: vamos al Papa de Roma, y él nos hará justicia. Acudieron pues al sumo pontífice, le contaron todo lo que les habían hecho los citados arzobispos, y le dijeron: acudimos a ti porque eres la cabeza de todos. El Papa le respondió: yo también os excomulgo y quedáis fuera de la Iglesia. Al verse excomulgados por todos, se dijeron el uno al otro: estos obispos se conciertan y se apoyan los unos a los otros porque se reúnen en concilio. Vayamos a San Epifanio, obispo de Chipre, que es un varón de Dios, el profeta, y tiene acepción de personas. Cuando ya estaban cerca de la ciudad, San Epifanio tuvo una revelación acerca de ellos y mandó decirles: no entréis en esta ciudad. Entonces volvieron en sí y dijeron: ¿somos realmente culpables porque tratamos de justificarnos? Pase que aquellos nos excomulgasen injustamente, pero que lo haga este profeta, tiene que ser porque Dios le ha hecho alguna revelación. Y los dos se reprocharon vehementemente la culpa que habían cometido. El que conoce los corazones vio que se reconocían de verdad culpables y se lo reveló al obispo Epifanio. Este les mandó de nuevo un mensajero, les hizo venir a su presencia, les consoló y les admitió en la iglesia. Luego escribió sobre ellos al arzobispo de Alejandría: recibe a estos hijos tuyos que han hecho de verdad penitencia. Y añadió el anciano que contó esta historia: este es el secreto de la santidad, o lo que Dios quiere, que el hombre arroje sus pecados a los pies de Dios. Al oír esto, el hermano hizo lo que le había enseñado el anciano y fue a llamar a la puerta de su hermano. Este apenas le oyó, se arrepintió interiormente y abrió al punto la puerta. Se abrazaron desde el fondo de su corazón y se estableció entre ellos una profunda paz. Dos monjes, hermanos carnales, vivían juntos, pero el diablo quería separarlos. Un día el más joven encendió una vela y la colocó sobre el candelario. El demonio hizo su trabajo y volcó el candelero. El hermano mayor montó en cólera y golpeó a su hermano. Pero éste hizo una metanía y le dijo: ten paciencia conmigo, que ya la voy a encender de nuevo. Y el poder del Señor bajó y atormentó al demonio hasta la mañana siguiente. El demonio comunicó a su jefe lo sucedido, y un sacerdote pagano oyó lo que contaba el demonio y decidió hacerse monje. Y desde el comienzo de su conversión practicó la humildad más perfecta, pues decía: la humildad quiebra toda la fuerza del enemigo, como yo mismo se lo oí a los demonios. Cuando atacamos a los monjes, si uno de ellos hace una metanía, todo nuestro poder se desvanece.